Aleluya. Señor te bendiga. Eh, bueno, en este momento tenemos el privilegio, ¿verdad? Una vez más, de estudiar el último tema de doctrina avanzada, el carácter del anticristo, ¿verdad? Es un tema apasionante, quizás para muchos, eh, pero es importante que lo estudiemos para no ser engañados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ya hay muchos anticristos, ¿verdad? Y que también hay un engaño alrededor de esa potestad tan grande. Hoy vamos a estudiar un poquito de eso para que tengas en el nombre de Jesús y tengamos, ¿verdad? La base, ¿no? No que lo entendamos todo, sino una base para poder estudiar más, ¿verdad? A la luz de la palabra. Pues te bendigo a que hagamos una oración, ¿verdad? Que podamos empezar en este momento a estudiar la palabra. Amén. Padre, gracias Señor Jesús por la bendición de tu palabra que ha quedado escrita, Señor mi Dios, para nosotros, para que podamos entender y discernir los tiempos, Señor Jesús. Te suplico que traigas un espíritu de revelación, un don de enseñanza, Señor mi Dios, sobre nuestras vidas, papito lindo, y que podamos entender, Señor mi Dios, tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén y amén. Aleluya. Entonces, lamentablemente no puedo compartirte la presentación aquí con esta aplicación en mi teléfono. Entonces te voy a leer, ¿verdad? Las diapositivas para que podamos estudiarlo. Entonces, el carácter del anticristo es el tema número 12 de doctrina avanzada, es el último, ¿verdad? O sea que si por curiosidad o algo estás viendo este tema, te recomiendo que realmente sigas el orden de doctrina básica, doctrina intermedia y todos los temas de doctrina avanzada para que cuando hablemos ciertas cosas hoy no suenen un poquito eh, te pueden sonar inclusive herejías, ¿verdad? O cosas por el estilo y no lo son. Entonces te invito a eso. Y lo que creas que no es así o que te parezca raro que escuches, te invito también a que por favor te acerques a tu pastor, ¿verdad? O a quien él delegue eh, para la escuela de doctrina para que él te explique, ¿verdad? Los versículos o algo que yo pueda decir, ¿verdad? En el nombre de Jesús va a ser de bendición. Vamos a empezar con segunda de Tesalonicenses 2:4. La mayoría, si no es que todos los versículos que leeremos hoy son de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Entonces, no lo voy a decir siempre que leo un versículo, pero creo que todos son Biblia de las Américas. Dice así, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios con D minúscula, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, con D mayúscula, presentándose como si fuera Dios, con D mayúscula, ¿verdad? Entonces, este es el anticristo, porque anti es en contra, que se opone, ¿verdad? Muy diferente a falso Cristo, porque un falso Cristo no se opone, sino que se hace pasar, ¿verdad? Es un sustituto, un engaño, pero un anti no es alguien que se está haciendo pasar, sino es alguien que se opone directamente a Cristo, ¿verdad? A la unción. Recuerda que Cristo es en griego, en hebreo es Mesías y en español se dice ungido, ¿verdad? Entonces se opone al ungido, es alguien que va en contra, ¿verdad? Dice que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios con D minúscula. Fíjense qué curioso. O es objeto de culto. Esto quiere decir que el anticristo se opone al Dios verdadero y único, pero también se opone sobre todo Dios falso también. O sea, si es un Dios falso, él también se va a oponer. Por no decir nombres, se va a oponer a Buda, se va a oponer a Alá, se va a oponer a todo. Y va a decir, se va a sentar en el templo de Dios con mayúscula, que es el tercer templo que aún no han construido en Israel. Algunos dicen que está construido pero subterráneo. No lo sé, pero eventualmente va a estar construido a la luz de todos, ¿verdad? Y se va a sentar ahí, presentándose como que si fuera Dios, con mayúsculas, o sea que se va a presentar como el único, porque se va a oponer a todo, ¿verdad? Entonces, actualmente
vemos ya movimientos influenciados por este anticristo, ese espíritu del anticristo, movimientos que se oponen no solo a los cristianos verdaderos, a la iglesia de Cristo verdadera, sino que se oponen contra sectas también, ¿verdad? Van en contra de todo lo que es Dios con minúscula también. Pues ese es el anticristo. Imagínense, Apocalipsis 13:18 de las Américas. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666, ¿verdad? Tiene un número, 666, muy famoso, ¿verdad? Hay canciones, fíjense, con este versículo, pero hay una canción del mundo que es de rock en inglés, pero me dio curiosidad hace un par de años si realmente ellos leían el versículo, pero no. Leen algo, otra cosa. Pareciera que están leyendo este versículo, pero realmente es otro. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que el mundo no nos enseñe, sino que la Biblia. Entonces, es Apocalipsis 13:18. 13 es número de rebelión en la Biblia. Y 18 es número de iniquidad. 666 suma 18, ¿verdad? Iniquidad. Y está en el 13:18 de Apocalipsis, ¿verdad? En el Vaticano, ellos tienen una Biblia, una traducción de la Biblia que le llaman el Codex Vaticanus. Y es bien curioso porque este versículo, en esa Biblia únicamente, ellos no ponen 666, sino que ponen los números, como que en vez de poner 666, ponen 666 en números griegos, pero los ponen de una forma que parece, lástima que no puedes ver, pero te invito a que lo busques en Google, Codex Vaticanus 666, y te va a salir lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que son números en vez de poner las letras, y se parece mucho a algo que usan los musulmanes, que son tres palabras que significa las espadas cruzadas, Alá y en el nombre de, en árabe, como quien dice en el nombre de Alá. Y las espadas cruzadas son símbolos muy conocidos eh, en el mundo musulmán, y llama la atención que ellos lo ponen así en esta traducción bíblica. Eso pues como todo por el mismo precio, ¿verdad? Te invito a que estudies eso, un dato curioso del 666. Entonces, Cristo significa ungido en español, ¿verdad? Y Mesías, pues es Cristo. Ungido es la misma palabra, son en diferentes idiomas, ¿verdad? Y vamos a leer eh, varios versículos interesantes. Empezamos con segunda de Juan 1:7. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, el anticristo dice que Jesús no vino en carne. Qué tremendo, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús pudo haber pecado. Por eso te digo, si no has visto todos los cursos de doctrina, te invito a que lo hagas. Jesús pudo pecar, pero no lo hizo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay quienes dicen que Jesús no podía pecar porque era Dios, y no estoy diciendo que sean el anticristo, pero sí tienen una influencia. Porque ellos dicen que niegan que Jesús vino en carne, y Jesús vino en carne. Jesús pudo haber caído, pero no cayó. Ahí está la victoria del Señor. Él no vino eh, inmune. Él se despojó de todo y se hizo hombre. Y dijo, yo me voy a mantener firme al Padre. Voy a lograr esto para rescatar a muchos, ¿verdad? En la cruz, dando todo, ¿verdad? Él no vino con todas las de ganar. Él se hizo hombre, 100% hombre. Pero el anticristo no dice eso. El anticristo dice que no vino en carne. Entonces, tengamos cuidado, no diciendo que el que diga eso sea anticristo, pero sí sea una influencia. Voy a seguir.
Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces no confiesa a Jesús. Ese espíritu no es de Dios. Entonces queremos probar un espíritu, ya sea que esté en alguien, inclusive un ángel. Tenemos que preguntarle, ¿quién es Jesucristo para él? ¿Quién es Jesucristo para ella? Es una mujer, es una persona. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y si como lo confiesa como su Señor y Salvador, podemos al menos tener un poquito más de confianza, ¿verdad? Pero si no lo hace, es del anticristo. Yo personalmente tuve una experiencia con una persona que llegó una vez a la iglesia y se estaba ministrando Santa Cena. Y se le estaba guiando en la oración. Y en la parte de la oración dice, bueno, Jesús, tú eres mi Señor. Ella no decía así, no decía Jesús, solo decía mi Señor, mi Señor. Pero saber quién era su Señor, ¿verdad? Nuestro Señor es Jesucristo, nuestro Señor es Jehová, nuestro Señor es el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos el nombre, ¿verdad? De Él y no tenemos miedo de confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Así tiene que ser. Pero alguien que no lo confiesa puede ser que tenga el espíritu del anticristo o que esté influenciado. Seguimos leyendo. Primera de Juan 7, Primera de Juan 2:22, perdón. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Entonces es un anticristo. Dice que niega que Jesús es el Cristo, porque hay religiones o sectas que no niegan a Jesús. No lo niegan, pero lo ven como un profeta, lo ven como el Hijo de Dios, pero no lo ven como el Cristo, el ungido, Dios mismo. No lo ven así. No lo ven como Dios, no lo ven como Señor, no lo ven como Salvador. Y dice que niega también el Cristo al Padre y al Hijo. Porque recordemos que Dios uno es, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si negamos la Trinidad, también hay una influencia de anticristo. No podemos decir que solo el Padre es Dios. No podemos decir que solo el Hijo es Dios, ni que solo el Espíritu Santo es Dios. Los tres son Dios y Dios uno es. Si es primera vez que escuchas esto, te invito a que escuches los temas de doctrina eh, relacionados con eso. Pero esto estamos hablando del anticristo. Bien tremendo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. O sea que viene, hay un anticristo que va a ser la manifestación en la gran tribulación, desde la tribulación. Pero desde hace 2000 años escribía Juan que ya había muchos anticristos, ¿verdad? Que se oponían a la unción, al ungido. Entonces ese espíritu ya lleva aproximadamente, bueno, aproximadamente 2000 años en operación, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya unas características del carácter del anticristo, que es el tema, ¿verdad? ¿Cómo es su carácter? Que se opone, que Jesús no vino en carne, que al Padre y al Hijo se opone a la Trinidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo el carácter. Apocalipsis 13. Ahí se mencionan dos bestias en Apocalipsis 13. Una que sube de la tierra y una que sube del mar. La que sube de la tierra es el falso profeta. La que sube del mar es el anticristo. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Bueno, es bastante lectura, perdón. Eh, Mantente, por favor, escuchándome o con tu Biblia en mano para poder ir leyendo, ¿verdad? El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Era un monstruo, ¿verdad? Eh, Solo hay una cabeza para nosotros, haciendo un paréntesis.
La cabeza de la mujer es el hombre, no puede tener dos cabezas. La cabeza del hombre es Cristo, ¿verdad? No hay dos cabezas. En una congregación la cabeza es el pastor, el ministro que estaba delegado. Esa es la cabeza. En una misión es el apóstol. Hay una cabeza, no pueden haber tres, cuatro, siete cabezas como aquí. Este es un monstruo, ¿verdad? Siempre hay una cabeza. Pero aquí tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Vamos a ir viendo las características, porque miren, el carácter, característica, carácter. Semejante a un leopardo. Vamos a ver una por una. Sus pies eran como los de un oso, que llevan dos, ¿no? Y su boca como la de un león. Tres características que vamos a ver dentro un poco. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Eh, Verso 5 se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes, la característica de arrogancia, y blasfemias, otra característica que blasfema. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, eso son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Imagínense que va a vencer a los santos. O sea que no es bueno quedarnos, ¿verdad? Porque si el que se queda va a ser vencido. Tremendo. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Verso 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, qué tremendo, ¿va? Aquí vemos que tiene varias características de leopardo, de oso y de león. Ahorita lo vamos a ver. Es arrogante y blasfema. O sea que ese va a ser un líder mundial muy arrogante y que va a hablar blasfemias, perdón, contra Dios, contra su tabernáculo, contra los santos. Les va a hacer guerra y los va a vencer. Qué tremendo. Entonces, eh, segunda Tesalonicenses 2:4 dice, bueno, el que habíamos leído, ¿va? Que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama a Dios, tú es objeto de culto. Se va a sentar en el templo como Dios y se va a presentar como el Dios único, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces vemos las características. Se opone a todo. Y carácter semejante al leopardo. Porque dice que la bestia tenía 3 semejanzas: a leopardo, a oso y a león. Leopardo, Jeremías 5:6 dice que acecha ciudades. Habacuc 1:8 dice que el leopardo es ligero, ¿verdad? El mismo despedaza y devora. Entonces, ¿qué es acechar? Acechar es observar con atención, ¿verdad? Y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo y hacerle algún daño. Quiere decir que si el anticristo es como un leopardo, y la Biblia dice que el leopardo acecha ciudades, o sea que está cauteloso, escondido, no es visto, pero está como listo para saltar a un salto y hacer un daño. Algo así como poner una emboscada, ¿verdad? O como cazan. Uno ve en el Discovery Channel, ¿verdad? Que los leopardos están a veces entre la maleza y pegan un brinco o en un árbol y caen, ¿verdad? Sorpresa, ahí lo atacan.
Usan el factor sorpresa, están acechando, escondidos. Eso es una característica del anticristo, ¿verdad? También despedaza y devora. Tremendo. O sea que eh, podemos verlo como el anticristo, pero ya hay muchos anticristos. Y una característica que van a tener es que van a despedazar y devorar. Van a querer atacar nuestras vidas, ¿verdad? Van a estar acechando, se pueden oponer y su fin va a ser despedazar nuestras vidas. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar atentos, porque no es un enemigo que está a la vista, sino que está acechando, está por ahí escondido, listo para atacar, ¿verdad? Tradicionalmente, puse yo acá, el leopardo se asocia con Alemania, ¿verdad? Alemania fue el principal enemigo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí salió uno de tantos anticristos que fue eh, Hitler, ¿verdad? Era un anticristo. No era el anticristo, pero definitivamente que tenía muchísimas características de tal, ¿verdad? Bueno, entonces, leopardo, en lo natural, en lo físico, se asocia con Alemania. Actualmente Alemania es el país dominante en la Unión Europea por su economía y, repito, fue contra Alemania la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es un país importante a nivel mundial y hay que estarlo observando. Como dato curioso, eh, a una de las 7 iglesias en Apocalipsis le dicen que está donde está el trono de Satanás, si no lo reprenden. Y esa es Pérgamo. Y ahí había un trono que era el trono de Zeus. Y ese trono fue llevado a Alemania bueno, se lo llegó uno, lo descubrió y se lo llevó. Y ahí se lo llevó a Berlín. Y ahí ha estado, cuando él llevó ese trono, de ahí salió Hitler, de Berlín. Bueno, él nació en Austria, pero sabemos que de Berlín era que él gobernaba. Y estaba ese trono. Y Hitler hizo inclusive un lugar donde él daba sus discursos. eh, y lo hizo a semejanza de ese trono de Zeus que estaba en Pérgamo, que la Biblia le dice el trono de Satanás. Datos curiosos que nada más te los dejo ahí para que tú los sigas escudriñando. Eh, Apocalipsis 13 también nos decía que tenía pies de oso, ¿verdad? Era semejante a un leopardo, pero con pies de oso. Daniel 7:5 dice que el oso devora mucha carne. Entonces se va a devorar a los carnales. Definitivamente la gente del mundo vive en la carne, pero la iglesia carnal se va a quedar a la tribulación y gran tribulación y se los va a devorar el anticristo. Lo que la Biblia dice, lo que leímos, que recibió autoridad de parte de Dios para hacer guerra a los santos y para vencerlos. Lamentaciones 3:10 dice que también acecha en lo oculto el oso. O sea que acecha, ya van 2 veces diciendo que acecha. Una característica del anticristo es que acecha. Y es como un gobernante agresivo. El oso es como un gobernante agresivo, según Proverbios 28:15, ¿verdad? Entonces, agresión, agresivo, arrogante, acecha, devora carne, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a leer acá. También come ovejas. Según 1 Samuel 17:34, que es donde David dice que él rescataba las ovejas del oso y del león, ¿verdad? Entonces el anticristo va en busca de ovejas, ¿verdad? Tremendo. Entonces es un gobernante mundial agresivo que devorará carne, que vencerá a los santos, que le gusta cazar desde lo oculto. Y como un dato curioso, el oso tradicionalmente ya en lo natural se asocia con Rusia, ¿verdad? Rusia pone el oso como su animal, voy a decirlo así, así como Estados Unidos tiene el águila, los alemanes tienen el leopardo. De hecho, los alemanes tienen un tanque que se llama leopardo.
Y los rusos pues usan el oso, ¿verdad? Uno ve propaganda rusa y va a ver el oso, ¿verdad? Con su gorro, con su estrella roja, es el oso. Se usa con Rusia, un país también muy importante a nivel mundial. Definitivamente hay que tenerlo, eh, pues como entre, observándolo, ¿va? ¿Qué pasa ahí? Porque eh, la Biblia dice que el oso, ¿verdad? Se asocia con el anticristo, así como el leopardo. Y también dice, en Apocalipsis dice que el anticristo tiene boca de león, Apocalipsis 13. Entonces dice que el león, en Salmos 10:9 dice que el león acecha al afligido, otra vez acechando. Repito, el anticristo, el espíritu del anticristo y los anticristos van a tener una característica clarita y es que van a acechar, ¿verdad? No es un enemigo que va a estar a todas luces como el enemigo, que va a estar escondido, esperando a que nos equivoquemos, pero que el Señor nos defienda, amén, porque Él va a estar acechando. Dice que el león desgarra las almas. En Ezequiel 22:25 dice que el león desgarra las almas. Tremendo, ¿va? Y en Primera de Pedro 5:8 dice que le gusta devorar cristianos porque está como león rugente, ¿va? Viendo a quién devorar. Entonces va a estar ahí rugiendo, va a estar ahí desgarrando almas y acechando al afligido. Esas características, carácter del anticristo, ¿verdad? Un carácter, no es un carácter de que confronta directamente, sino que está acechando. Tradicionalmente, a León se le asocia con Inglaterra y más bien con el Imperio Británico. El León británico es el mayor imperio que ha existido, el Imperio Británico. En cuestión de área, decíamos, ellos tenían un dicho que dice que en el Imperio Británico nunca nunca atardecía, siempre había sol, porque a lo largo de todo el mundo ellos tenían control, no solamente en Inglaterra, tenían colonias en África, muchos países de África hablan inglés porque fueron colonias inglesas, tenían colonias en el Medio Oriente, tenían eh, control sobre China, sobre la India, tenían a Inglaterra, eh, tenían islas en el Pacífico, tenían a Canadá, Estados Unidos, islas en el Caribe, etcétera. Entonces, a lo largo del mundo tenían protectorados y ese era el león británico. Ese imperio se desmoronó, pero todavía tiene una gran influencia. El inglés es el idioma que más se estudia actualmente, ¿verdad? Y es el idioma más importante en la actualidad, ¿verdad? Tienen el Commonwealth. Commonwealth es Canadá, eh, todo lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda, Sudáfrica y Inglaterra. Y creo que también incluye la India. Entonces el Commonwealth es importante también actualmente. Es todavía como lo que queda del Imperio Británico. Ese león también hay que observar lo que pasa ahí porque y, va a jugar un papel importante. Ahora vamos a ir al libro de Daniel para dar un poco más de características de lo que es el anticristo. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno tenía ojos, como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Entonces tenemos otra vez ahí la arrogancia y que va a ser un hombre. El anticristo va a ser un hombre. Así como Jesús se hizo hombre, así el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de copiar eso, haciéndose hombre. Hay una antitrinidad, no es el tema de hoy, pero
El anticristo es parte de Santa Trinidad, junto con el falso profeta y el dragón, y habría que estudiar eso, ¿verdad? Pero se va a hacer hombre. El anticristo va a ser un hombre. Probablemente, eh, como dice, en un momento voy a buscar ese versículo que dice que no tiene espíritu. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero en el original no dice al espíritu, sino dice no tienen espíritu, no tienen espíritu humano. No está hablando de que no tienen al Espíritu Santo, sino que no tienen espíritu humano. Entonces son hombres bestia, porque son alma y cuerpo, pero no tienen espíritu. Y entonces cualquier espíritu se les puede meter, un espíritu inmundo. Y algo así podría ser el anticristo, un hombre bestia, que se le va a meter el espíritu del enemigo y lo va a controlar. Eso es tremendo. Seguimos leyendo Daniel 7, 21, 23, 24 y 25. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. No nos quedemos, hermano, porque va a prevalecer tremendo. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra. Eso es un gobierno mundial, ¿va? Toda la tierra. La hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, ¿verdad? Que es cuando le dan el poder total. Entonces él va a estar de los 7 años, 3 años y medio ahí, pero la mitad de la semana él se desenmascara como el anticristo y empieza a demandar adoración por 3 años y medio. Es cuando caen las copas, es la gran tribulación. Es lo peor, nunca se ha visto nada así. Él se va a desenmascarar, los judíos van a decir, wow, fuimos engañados, y le van a decir al Señor, tú eres el Señor, ¿dónde te hicieron estas heridas? Y él les va a decir, según dice Isaías, ¿verdad? En la casa de mis amigos. Ellos van algunos de ellos, porque no todos, les va a quitar el velo, ¿verdad? A la media tribulación. Él va a hacer cesar la ofrenda, etc. Pero aquí dice varias cosas. Uno es que habla de reyes. Tradicionalmente se ha visto, lo hemos visto, como reyes de monarquías. Pero el apóstol Sergio ha hablado últimamente de esto, que no necesariamente sean reyes de monarquías, sino que pueden ser personas con mucho poder en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, líderes de empresas, ¿verdad? De informática, de medicinas, de la banca, ¿verdad? De medios de comunicación. Empresas así importantes a nivel mundial podrían ser 10 reyes de ese tipo. Por ejemplo, de los que tienen la semilla, etcétera. 10 reyes. Y también dice que va a cambiar los tiempos y la ley. O sea que eso de querer cambiar las leyes aún humanas, pues obviamente va a querer cambiar la ley como la palabra de Dios, la Biblia. La va a querer cambiar. Y actualmente hay Biblias, no una, sino varias, que han sido cambiadas, que le han quitado versículos, que le han añadido versículos.
o inclusive le han añadido libros. Son solo 66, pero le han añadido. Y eso es un carácter de anticristo, una influencia. Añadir libros, quitar, poner versículos o modificarlos. Hay una Biblia inclusive gay, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero también va a querer cambiar las leyes humanas, ¿verdad? Actualmente hay movimientos, no solamente los LGBT, sino hay movimientos de derechos humanos, etcétera, que suenan como buenos, pero están queriendo cambiar las leyes de los países, ¿verdad? Y los tiempos, eso es bien tremendo. Lo de los tiempos, miren, algo bueno sacado de tiempo se vuelve malo. La ley fue dada para Israel, para que hicieran sacrificios. Ellos tenían que llevar sacrificios, literal, llevar corderos, llevar bueyes o palomas, sacrificarlas, degollarlas, ¿verdad? Quemarlas. También tenían que llevar trigo, etcétera. En ese entonces era bueno. Ahora eso no es bueno. Pasó el tiempo. Entonces, eso es un ejemplo muy obvio, pero hay que tener cuidado y saber discernir qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, porque algo sacado de tiempo es malo. Entonces tenemos que discernir, como la tribu de Isaacar, que sabía discernir los tiempos y qué hacer en ellos. Entonces algo bueno sacado de tiempo se vuelve malo. Y el anticristo va a querer cambiar, o va a cambiar las leyes y los tiempos. Tener cuidado. Sigamos leyendo. Daniel 8, 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado del lugar de su santuario. ¿Verdad? Entonces ese cuerno pequeño derribó ángeles. Se quiso igualar a Dios, quitó la ofrenda, aborrece la verdad y hará su propia voluntad. Entonces el anticristo perdón, se opone desde ya a que ofrendamos, a que diezmemos. Eso es el carácter del anticristo. Hay inclusive pastores que yo he escuchado que dicen que el diezmo no es de este tiempo. Eso es carácter del anticristo. Tengamos cuidado. Daniel 8, 23 al 25. Ya no lo voy a leer, pero te invito a que lo leas. Daniel 8, 23 al 25. Ella habla que es un rey que va a ser insolente, hábil en intrigas, astuto en engaño, destruirá y se levantará contra Dios y será destruido por Dios mismo. Bueno, eso lo voy a leer, el 25. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Tremendo. O sea que el Señor, Dios mismo lo va a destruir. El humano no va a tener intervención. No va a usar a la iglesia para destruirlo, no va a usar a Israel para destruirlo. Va a ser sin intervención humana. ¿Verdad? Va a ser directamente del cielo el juicio. Daniel 9, 26 y 27 dice: después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Te recuerdo, hermano, que estamos en un paréntesis, ¿verdad? 2000 años de paréntesis. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea, 7 años.
Pero a la mitad de la semana pondrán fin al sacrificio de la ofrenda de cereal. Ahí se desenmascara, ¿verdad? A la mitad. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. Entonces viene una destrucción sobre él completamente, ¿verdad? Y te invito a que busques templeinstitute.org. Templeinstitute.org. Es una organización israelita donde están construyendo todo para el templo. Tienen los uniformes, ¿verdad? Por así decirlo, de los sacerdotes, los altares, todo lo tienen ahí. Te invito a que entres a esa página y te enteres que ya el tercer templo está a la vuelta de la esquina, que sea construido o que sea demostrado que ya está construido. Templeinstitute.org. Si no sabes cómo se escribe templeinstitute.org. Templeinstitute.org. Ahí está. Está en español también, si uno lo busca. Ya para ir terminando, Daniel 11, 36 al 39. Dice que el rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula. Y contra el Dios, con D mayúscula, de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres. Por eso algunos dicen que es judío, ¿verdad? Ni el favorito de las mujeres. Algunos dicen que es gay por ese versículo, no necesariamente, ¿verdad? Pero porque también mujeres es figura de religiones, ¿verdad? Tampoco le importa ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas, contra la ayuda de un Dios extranjero. Con la ayuda, perdón, de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Bueno, entonces por eso dicen que probablemente es judío, ¿verdad? Pues es la tribu de Dan o de Efraín, que son tribus que fueron quitadas, ¿verdad? Ya no salen, están en las 12 de Éxodo, pero no están en las 12 de Apocalipsis. Y pues Dan significa serpiente junto al camino, ¿verdad? Pero recordemos que fueron dispersadas por el mundo, o sea que necesariamente no va a salir necesariamente de Israel, del país, ¿verdad? Sino que puede salir de algún otro país. Pero tal vez, aunque no lo sepamos, tal vez va a tener sangre judía. Puede ser que sea gay, por esos versículos que leímos, pero no necesariamente, ¿verdad? Pero si te preguntas por qué dicen eso, pues estos son los versículos. Última diapositiva, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Bueno, es mucho, te invito a que lo leas, solo te voy a leer el 3 que dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, Jesús no vendrá sin que sea, antes de que sea revelado. La venida del Señor es por etapas, ¿verdad? Está la etapa en secreto, el arrebatamiento, y la etapa pública, que es la epifanía. Parucía y epifanía. O sea, la segunda venida del Señor no solo es un evento, son varios eventos. Así también la manifestación del anticristo, son varios eventos. Son 7 años en que va a hacer un pacto, a la mitad va a cesar la ofrenda y entonces se va a desenmascarar, pero es un proceso. Por eso aquí dice, que nadie os engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes haya apostasía
Esto es un montón de hermanos de la iglesia devolviendo su fe y sin que sea revelado el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces, revelado, no manifestado. Entonces, la iglesia va a saber quién es por revelación. No porque el cuate salga diciendo yo soy el anticristo, sino porque se va a ser revelado a la iglesia que él es el anticristo. Revelación, sea revelado. Entonces viene el Señor. Cuando se te sea revelado, iglesia, quién es el anticristo, el arrebatamiento está de un momento a otro. Bueno, entonces en base a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del 1 al 12, te voy a decir lo siguiente. 1. Será revelado a la iglesia justo antes del arrebatamiento. 2. Hará señales de poder y prodigios. No te dejes llevar por señales de poder y prodigios, por milagros, porque el espíritu del anticristo puede hacerlos a través de falsos ministros o de antiministros. Ten cuidado. 3. Quienes ahora no reciban a Jesucristo recibirán al anticristo, porque dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, perdón, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, en versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, los que no creyeron en el Señor van a creer en la mentira, en el anticristo. 4, se presentará como si fuera Dios. 5, será muerto por el Señor con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Verdad? Entonces esto es el carácter del anticristo. Creo que ya vimos bastante de cómo es su carácter, ¿verdad? Y que podamos distinguirlo como revelación de parte de Dios cuando se manifieste. Cuando se manifieste, tenemos que saber que la venida del Señor es de un momento a otro. Quizás cuestión de horas, cuestión de días, quizás semanas, ¿verdad? No lo sé. Pero aquí dice que de un momento a otro, si es revelado, llegará. Ten cuidado, el anticristo y su espíritu, desde ya que ya está activado, ya está moviéndose, tiene 2000 años de estar activado, hace señales y hace milagros. No te dejes llevar por eso. Déjate llevar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te invito también a que medites un poquito en movimientos sociales, políticos, actuales, que ya tienen estas características de anticristo, que se opongan a todo lo que se hace llamar Dios como T minúscula, todo lo que es objeto de culto, que sea arrogante, que sea blasfemo. Ten cuidado de no ser engañado. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida, para que puedas ponerla por obra. Podamos, ¿verdad? Yo también ponerla por obra. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.